Tito capítulo 3, ¿están ahí? Quiero que escuchen las palabras de este pastor, de este hombre que tenía un amor de padre para con esta iglesia. Y dice el verso 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y nos detenemos aquí. El título: Éramos, pero Dios. Ponte a pensar, todos teníamos un pasado antes de Cristo. Y todo cambió en ese día glorioso que el Señor nos salvó. Y aquí vemos a Tito, a través de Pablo, esta carta que Pablo escribe. Tito está compartiendo esta carta con esta iglesia y, como todo buen padre, siempre recordándole a sus hijos lo que ellos ya saben, ¿no? Si tú eres padre y tienes hijos, tú no te cansas de dar consejos. Tú les das consejos a tus hijos y ¿qué es lo que siempre dicen? Ya lo sé, ya lo sé. Mas, sin embargo, sigues compartiendo ese conocimiento bíblico, esa sabiduría. De hecho, Pablo le dice a la iglesia de Galacia: no nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, sin importar lo que vean tus ojos. Porque tal vez en esta tarde tienes hijos pródigos, rebeldes, que por más que les hablas concerniente a la palabra no puedes ver el efecto de ella. Créeme que Dios está obrando. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y lo que quiero que veamos aquí, familia, es de que nuestro comportamiento de cristiano no solo se prueba dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Y tengo que tener cuidado cuando digo nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento debe nacer o salir de un corazón nacido de nuevo. Hay personas que llegan a la iglesia y por cuestión de moralidad cambian su comportamiento, pero no son salvas. Entonces quiero ser claro cuando digo que el comportamiento del cristiano debe ser como lo es dentro de la iglesia, hacia afuera. Pero quiero aclarar eso, ¿no? Entonces, como cristianos necesitamos cuidar de nuestro testimonio. Cuidar de nuestro testimonio y mostrarle al mundo de que somos buenos ciudadanos. Ciudadanos sujetos a lo establecido por Dios. Y entonces quiero recordarles esto. Esta iglesia es una iglesia gentil, la iglesia de los cretenses. Y fíjate, amo esto de la palabra de Dios. La palabra de Dios no anda con rodeos, te dice lo que es, ¿no? Y a muchas personas no les gusta eso, pero es la verdad. Y en el capítulo 1 de Tito, ahí se nos recuerda lo que era esta iglesia sin Cristo. Y Pablo dice que ellos siempre eran mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Me encanta eso. ¿Sí? Esta iglesia, antes de conocer a Cristo, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Yo no sé si te puedes relacionar con eso. Ahí caigo bien yo. Y entonces, lo que quiero recordarte es de que había gran deficiencias en los cretenses, así como lo había en nosotros. Puede que el día de hoy continúes teniendo deficiencias en tu vida, pero el Señor no ha terminado contigo, sigue obrando. Y entonces, Tito tiene el trabajo, la tarea de recordarle a esta iglesia, a estos cristianos,
de que tenían que ser buenos ciudadanos, buenos discípulos, buenos cristianos, primero en sus hogares con su familia, después en sus aldeas, en sus vecindarios, en sus ciudades. Y nosotros debemos ser buenos cristianos de igual manera en nuestros hogares primero, con nuestra familia, aquí en Oxnard y fuera de Oxnard. ¿Sí? No queremos ser la típica iglesia que suele ser muy diferente dentro de estas paredes, pero en cuanto llegan al hogar no se parece nada a lo que es aquí. Tal como Jesús, tal como Pablo. Iglesia, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser portadores de la gloria de Jesús. Grábate en tu corazón de que cuando el mundo te vea, pueda ver a Jesús. No seas una persona que dice, no ponga tus ojos sobre mí, ponlos sobre Jesús, que es válido, ¿no? Eso lo entendemos, pero vive de tal manera que el mundo cuando te vea a ti pueda ver a Cristo. No hagas excusas por el libertinaje que tienes en cuestión de pecar. Y entonces lo cierto es que muchas veces no queremos lo que Dios quiere. ¿Cuántos de aquí a veces luchan con eso? Saben lo que Dios quiere para su vida, pero dentro de nosotros hay una batalla y a veces no queremos someternos a la perfecta voluntad de Dios. Y si somos honestos, eso es algo diario. En nuestra vida personal, como hombres, como mujeres, en nuestros matrimonios, en la vida de nuestros hijos, en la iglesia, en nuestros trabajos. Hay un costo en seguir a Cristo. Y entonces tenemos que recordar las palabras de Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y a veces nos cuesta negarnos a nosotros mismos, pero Jesús lo dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que nuestra vida cotidiana sea un continuo seguir de Jesús. Por tanto, nos guste o no, Dios nos manda a sujetarnos a los gobernantes, a las autoridades. ¿Por qué? Porque Dios las ha establecido. Acompáñeme a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Fíjate lo que dice Pablo a esta iglesia. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. ¿Están ahí? Romanos 13, verso 1 y 2 dice, sométase toda persona, ahí vamos incluidos todos, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero ¿sabes una cosa? Dios no solamente nos pide, como iglesia, como cristianos, a que nos sometamos a las autoridades, pero fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3. Y es interesante ahorita cómo ha crecido la polémica concerniente a la política. Y creo que los últimos 2 años y medio esto se ha visto aún dentro de la iglesia. Sí, la política ha dividido a muchos cristianos, a muchas iglesias. Y entonces, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién? Dice, por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Tal vez no te gusta quien esté sentado en la presidencia, pero Dios no solamente te pide que te sometas a las autoridades, pero que levantes oraciones por ellos.
Dios nos manda a ser muy diferentes a lo que es el mundo. Pero como ya he mencionado en el pasado, lamentablemente el mundo se ha infiltrado a la iglesia y ahora no se puede distinguir la diferencia entre el mundo y la iglesia. Y hay ciertas cualidades que deben seguir a un cristiano. Lo primero que vemos aquí es de que se debe sujetar a los gobernantes, a las autoridades, debe ser obediente concerniente a las leyes que se establecen y debe estar dispuesto a toda buena obra. El sábado pasado vimos lo que Pablo le dijo a la iglesia de Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya tiene un plan perfecto para tu vida. Desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió y al escogerte, Él ya tiene establecido buenas obras para que tú camines en ellas. El problema, repito, es de que nosotros nos imponemos a eso. ¿Por qué? Por nuestra carne, por nuestro egoísmo. Nosotros queremos hacer lo que nos trae placer a nosotros, lo que nos trae satisfacción, que muchas veces no concuerda con lo que Dios ya ha establecido para nosotros. Y entonces ya nosotros fuimos escogidos, y me encanta lo que dice aquí Pablo, ¿no? Dice, somos hechura suya. Tú eres una obra maestra. Dios te ha creado y eres su obra maestra. Y Dios ya estableció lo que Él quiere para tu vida. Ahora, para ti y para mí nos corresponde alinearnos a esa voluntad de Dios para que podamos caminar de la mano con Él. Porque entiende, este mundo y tu carne va a hacer todo lo posible para que tú jales para el cerro. Este mundo, tu carne, te quiere cambiar tu identidad y quiere que tú pienses que eres un chivo y no una abeja. Y tienes que resistir. Como vimos al principio, tienes que mantener tu vista puesta en Jesús, en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Fíjate una vez más lo que dice el verso 2, regresando a Tito 3:2. Hay personas que llegan a la iglesia y lamentablemente no leen la palabra de Dios, ¿no? Y entonces a veces llegan porciones como esta, donde las leemos y dicen, no juegues, ¿a poco dice la palabra de Dios esto? Dice el verso 2, dice que nadie, ¿cómo dice ahí? Déjenme aclarar esto, ¿no? Pablo le escribió esta carta a Tito para que Tito la compartiese con la iglesia de los cretenses. Ahora estamos en el año 2022 y ahora esta carta ha llegado a nosotros y es para ti y para mí, es para Capilla Calvario de Oxnard. Y entonces Pablo, a través de Tito, me dice lo siguiente, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí tenemos instrucciones concerniente a cómo debe vivir el cristiano. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito, como buen pastor, como buen padre, le recuerda a esta iglesia, a estos cristianos, y les dice, no difamen a nadie. No sé si puedes recordar la última vez que difamaste a alguien. Y tal vez te recuerdas, pero no lo quieres ocultar. Pero dice, no difamen a nadie. Esta palabra difamar es la palabra en el original blasfemo, que significa eso, blasfemar, injuriar, calumniar. La lengua larga y suelta puede hacer más daño que cualquier otro miembro de tu cuerpo. Tenemos que tener cuidado con la lengua. Sí, porque a veces abrimos la boca y las cosas que salen del infierno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Santiago 3:6 dice, la lengua es un fuego. O sea, ese pedacito de carne, dice, la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Tenemos que tener cuidado con esto. Es por eso que Dios la puso adentro de la boca. Bueno, pienso yo, ¿no? Pablo también dice que los cristianos, dice, no debemos ser pendencieros.
Hay porciones muy similares. Obviamente el autor es Pablo. Pablo también le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3. Ahí Pablo usa la palabra pendenciero, pero es diferente en el original. Aquí pendenciero es la palabra amachos. O sea, si le quitas la A, es machos, amachos. Y significa agresivo, contencioso, golpeador, pacífico. Pablo dice de que tú y yo como cristianos tenemos que ser pacíficos. O sea, cuando el mundo te ve, debe ver a un hombre, a una mujer pacífico. Pregúntate qué es lo que está viendo el mundo. Y tengo que recordarles, ¿no? Dios aún sigue trabajando en nosotros porque tenemos tendencia de jalar para el cerro. Pero dice que el cristiano no debe ser contencioso, no golpeador, y no se queda ahí. Dice que sino amable. El cristiano tiene que ser amable, apacible, considerado en su trato, paciente, moderado, equitativo, es decir, justo e imparcial. Entonces, estas porciones a veces como que tienden a ser así como aburridas, porque como que a veces no nos gusta que se nos diga por nadie lo que debemos ser. O sea, si tienes hijos, me vas a entender perfectamente. Tenemos hijos los que somos padres, pero recuerda, tú y yo somos hijos de Dios. Y cuando Dios nos dice cómo debemos vivir, como que resistimos. Nuestra naturaleza pecaminosa resiste en contra de eso. Entonces Dios dice que quiere que tú y yo, sus hijos, seamos amables, que seamos apacibles, es lo que significa esa palabra. Considerados en el trato que le damos a nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? La persona que está a tu lado. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, los hermanos dentro de la iglesia, tus compañeros de trabajo, cualquiera persona que esté a tu lado es tu prójimo. Y Dios dice, trata a esas personas, considéralas, sé paciente, sé moderado con ellas, sé equitativo, sé justo. Vamos a quedarnos en este contexto, ¿no? Porque a través de los años uno adquiere mucha, ¿cómo se dice? Sabiduría a través de los ejemplos que suelen suceder dentro de la iglesia. Entonces la tendencia con todo cristiano es de que a veces los que estuvieron aquí el viernes, hace 2 días, estuvimos viendo Jeremías capítulo 36 y el rey Joacim, cuando este escriba leía porción del libro de Jeremías, dice que él agarraba una navaja y cortaba el rollo. Lo que no le gustaba, sopas, agarraba, lo cortaba y tiraba la palabra de Dios en el fuego. Y muchas veces hacemos lo mismo. Llegamos a porciones de la palabra de Dios que no nos gusta y las ignoramos. Tal vez no cortamos la Biblia, tal vez no tachamos ahí, pero las ignoramos. Y entonces, Dios quiere que seas apacible. Y entonces la tendencia es de que cuando todo va bien, lo podemos ser. Pero cuando las cosas no caminan bien como queremos que caminen, entonces hay resistencia. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos justos. Quiere que seamos justos e imparciales. Y entonces yo a través de los años he visto de que, esto lo he visto en los padres, ¿no? A veces alguien viene en contra de tus hijos y con mis hijos no te metas, ¿sí? El papá, la mamá es como, se convierte en un oso y va a defender a sus hijos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Llegan esos momentos donde hay conflicto, hay resistencia en nuestra vida y olvidamos lo que dice la palabra de Dios y no somos justos, no somos lo que Dios quiere que seamos. Y entonces me ha tocado en muchas ocasiones donde veo a padres defender a sus hijos que son culpables, pero por cuestión de amor hacia su hijo van a dejar de ser justos y ahora son parciales, y cuando hacemos eso no cuadra con el carácter de Dios y no nos parecemos a Cristo. Y entonces es tan importante ver lo que dice Dios concerniente a lo que tú y yo debemos ser en esta nueva identidad de estar en Cristo. Y entonces
seamos amables. Pablo a los colosenses les dijo, andad sabiamente para con los de afuera. Excelente consejo. Dice, redimiendo el tiempo, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Creo que todos teníamos un tipo de lenguaje muy distinto antes de Cristo. Y el Señor ha redimido eso. ¿Sí? Y a veces nos detenemos en eso, ¿no? Es que yo hablaba así, pero Dios empieza a cambiar. ¿Sí? Yo era una de esas personas que de 10 palabras que hablaba, que salían de mi boca, 9 eran malas maldiciones. Y Dios empieza a transformar eso. Pero no solamente es cuestión de lo que sale de la boca, porque ya vimos que la lengua, o sea, es un peligro infernal, ¿no? Pero ¿qué del rostro que tienes? Aquí es donde yo tiendo a ser culpable de esto, ¿no? Porque a veces tal vez no digo nada, cierro la boca, pero mi rostro... Y entonces hay cosas que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Finalmente, ahí en el verso 2 dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, nuestro caminar diario debe ser uno que es marcado por humildad, mansedumbre, gentileza, donde somos intencionales a considerar a nuestro prójimo. Y tratar a nuestro prójimo de esta manera es difícil. Pero cuando tú recuerdas quién eras antes de conocer a Cristo, esto facilita lo que Dios pide de nosotros. Y entonces el verso 3, Tito 3, verso 3 dice, porque nosotros, dice, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que tú y yo éramos antes de Cristo. Y espero que no esté lastimando tu autoestima, pero esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que tú y yo éramos antes de Cristo. Sí, hay personas que no sé por qué piensan de esta manera, pero ellos piensan que Dios los escogió porque eran algo especial. No eras algo especial, estabas muerto en tus delitos y pecados, apestabas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea, un muerto apesta. Y aún así, o sea, esto tiene todo que ver con Cristo, porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos escogió. ¿Sí? Y entonces, pero aquí tenemos una foto. Yo no sé cuántos de ustedes han preservado fotos de su tiempo antes de Cristo. Yo tengo fotos ahí donde, híjole, así me vestía, donde o sea, estoy cargando mis caguamas, mis modelos, o sea, vamos a continuar. Aquí está una foto en la palabra de Dios, de parte de Dios, de lo que tú y yo éramos. Y repito, me encanta porque Dios no anda con rodeos. Él dice, mira, esto es lo que tú eras. Nomás que hay personas que están autoengañadas y dicen, no, es que yo soy bueno, yo era bueno y sigo siendo bueno. O sea, no. Dios tiene una diferente perspectiva. Y entonces me encanta porque, fíjate lo que dice, y me encanta porque Pablo escribe esta carta y Pablo se incluye juntamente con Tito y juntamente con esa iglesia de los cretenses, y ahí vamos tú y yo de pilón. Y si no te gusta, pues después del servicio habla con Dios. Este no es rollo mío. ¿Sí? Y hay personas que se agüitan y dicen, no, o sea, habla con Dios. Y me encanta porque dice, nosotros, ahí en el verso 3, dice, porque nosotros también éramos, tiempo pasado. Si tú estás aquí y sigues luchando con estas ondas, o sea, si tú dices, híjole, sigo siendo insensato, rebelde, extraviado, entonces tómate otra foto porque lo más probable es de que no eres cristiano. Pero fíjate lo que dice Dios. Éramos insensatos. Tú te vas al original y el significado de esta palabra es, vete al original y es ininteligente. Así está. En otras palabras, no eras inteligente.
Pero nosotros, en nuestra vanagloria, no, pues es que yo soy el sábelo todo, el mil usos. Pero Dios dice, no, eras insensato. No eras inteligente, vivías sin entendimiento, eras necio, es lo que significa esa palabra, y eras sensual. Tú y yo vivíamos nuestra vida en base a lo que sentíamos, porque inteligencia no teníamos. Es lo que dice aquí Pablo, éramos insensatos. Y porque éramos insensatos, porque no éramos inteligentes, ese estilo de vida te va a llevar a un caminar de rebeldía. O sea, me encanta porque si tú checas lo que está poniendo aquí Dios, a través de Pablo, te lo ordena bien chido. Entonces, si tú no estás en Cristo, eres una persona insensata, y porque eres insensata, porque no tienes conocimiento, inteligencia, eres necio, eres sensual, te mueves en base a lo que sientes, entonces vas a caer en un camino de rebeldía. Y esta palabra rebeldía significa contumaz, terco. O sea, eres terco y te vas a mantener, por cuestión de la terqueza, en el error. Te alejas de la verdad, y porque te alejas de la verdad te estás acercando al error. O sea, todo cuadra bien chido. Y entonces, eso te lleva a una vida de desobediencia. Entonces, yo leo esto y digo, hijo, así es, aquí es una foto perfecta de mí. Era insensato, era rebelde, y porque era rebelde, estaba bien extraviado. Extraviado significa vagar, errar, alejarte de la verdad. También significa engaño. Yo vivía en una vida de engaño. Y después, porque era insensato, rebelde, porque estaba extraviado, ahora era un esclavo de lo sensual dentro de mí. Y por eso dice Pablo, era un esclavo de mis concupiscencias y de mis deleites, que eran diversos. Yo vivía, tal como dice aquí Pablo, vivía en maldad, en iniquidad, en depravación. Vivía en los deseos que yo anhelaba. Yo no consideraba a Dios en nada. Y porque ese era mi estilo de vida, eso me encaminó a vivir en malicia e envidia. Entonces vivía una vida de maldad, iniquidad, depravación. Buscaba simplemente causar mal. Y después dice, aborrecibles, aborreciendo unos a otros. Yo vivía constantemente en odio, odiando, despreciando a mi prójimo, no lo que Dios quiere de sus hijos. Entonces, digo esto porque quiero que veas cómo cuadra bien chido. Y entonces, hermanos, este es el triste estado de todo tipo de persona que vive sin Cristo. Aquí está una foto de él, de ella, y entonces me encanta porque ahora Pablo va a estar hablando aquí de lo bueno que es Dios. Y entonces, pero antes de llegar ahí, tienes que entender de que Pablo ya nos enseñó de que sí, esta era nuestra forma de vivir, pero Pablo ya nos dijo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces tú y yo, sin Cristo, éramos cadáveres caminando sin vida. Y eso es lo triste de todo esto, porque estamos muertos en vida, pero nosotros pensamos que estamos vivos y nos dejamos engañar por cuestión de nuestra insensatez, rebeldía, porque estamos extraviados, porque estamos engañados, estamos vivos, pero estamos muertos. Y vamos caminando hacia una eternidad sin Cristo y estamos contentos en ese estilo de vida, en esa corriente del maligno, como vimos el sábado. Entonces, Pablo dice, repito, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y va a llegar un pero, otro pero. Pero estando en esa condición, yo no sé cuántos de ustedes la pueden recordar. Estando en la condición de muerte, y todo lo que acaba de mencionar aquí Pablo a los cretenses, tú y yo, curioso porque, ¿cuántos de ustedes han visto esos videos en redes sociales y típicamente son de mujeres, ¿no? Y estas mujeres no tienen dientes. Yo los he visto, o sea, mujeres que las ves y, o sea, ponen el antes y el después. Y dicen, no juegues. Sin dientes, la neta, horribles, ¿no? O sea, esa no es la mujer que quieres ver a medianoche cuando vas para el súper, ¿no? Y empiezan a maquillarse.
Y es un video de 5 minutos y empieza el maquillaje y terminan y parecen modelos. ¿Soy el único que ha visto estos videos? ¿O saben de qué estoy hablando? Se ponen unas pestañas, o sea, dije, híjole, una transformación. Bueno, hay personas que estaban muertas en sus delitos y pecados y tratan de maquillarse. O sea, no puedes maquillar la muerte. Y entiende, estas son verdades espirituales y las personas no las van a entender porque están muertos en sus pecados y delitos. Y por más que tú les hables, no lo van a entender porque están muertos. Necesitan que Dios les hable para que puedan escuchar su voz. Entonces muchas personas hacen todo lo posible para maquillar esta verdad intentando vivir una vida civilizada, ¿sí? Repito, hay personas que dicen, es que yo soy bueno. Yo no peco, no le hago mal a nadie. Estás muerta, estás muerto en tus pecados y delitos. No. No entienden. De ahí, esas son las peores personas para sacar de su engaño. Pero lo triste de esta realidad es de que están separados de Dios. Y vemos de que yo estaba ahí, tú estabas ahí. Es lo que dice aquí Pablo. Estando en esta condición, la realidad es que somos poco menos que animales dispuestos a matar, robar, difamar, aborrecer, para simplemente satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Y entonces, repito, después de que nos pinta este agüite aquí, Pablo, este sombrío recordatorio de lo que tú y yo éramos, ahora Pablo lo que hace es abre las cortinas del cielo. Abre las cortinas del cielo para que entre luz. Y ahora se abren las cortinas del cielo, entra la luz y ahora podemos ver de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no solamente eso, sino que ahora podemos ver la gracia de Dios. Ahora podemos ver la misericordia de Dios y es lo que cambia todo. Porque dice el verso 4, dice, pero cuando se manifestó, ahí está tu pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo me encantan los peros en la Biblia? Porque esto, si lo puedo simplificar, esto es lo que dice Pablo. Tú y yo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras propias lujurias y deleites, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciendo a todo mundo, viviendo muertos y sin esperanza. Pero Dios manifiesta su bondad, manifiesta su amor para con nosotros de una manera palpable, que lo podemos tocar. ¿Sí? A través de hechos, Dios manifiesta de que Él es bueno, de que Él es bondadoso. Y la palabra aquí, bondad, es el tipo de bondad que está dispuesta a dar todo lo que es necesario. Es una bondad que todo lo abarca y que no se limita en tener sentimientos afectuosos, sino que implica la acción generosa mostrada ante todas las personas. Personas como tú y como yo, personas ingratas y perversas. Dios dijo, cuando tú estabas muerto, cuando yo estaba muerto en nuestros delitos y pecados y merecías un juicio eterno, yo voy a tener misericordia de ti. Me encanta esto. Y repito, Dios manifiesta su amor a través de hechos. Y aquí la palabra amor no es la palabra ágape, es la palabra filantropía. Es un amor por el hombre. Y es un amor expresado a través de la compasión, una compasión especial y activa ante una persona necesitada. Yo te invito a regresar a ese momento donde el Señor te encontró a ti. En ese momento de necesidad, de desesperación. Porque, ¿sabes? Es fácil olvidar esos momentos. Es fácil olvidar lo que tú eras.
olvidar eso despreciable, y lo olvidas de tal manera que cuando esas personas despreciables entran por esa puerta, los juzgamos y no los dejamos entrar y les damos un trato muy distinto al que nosotros recibimos de parte de Jesús. Y entonces vemos de que Dios manifestó su amor. Y tal vez te estás preguntando cómo. Tenemos tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes fueron así como yo. Una persona religiosa. Bueno, según yo religiosa, ¿no? Yo por muchos años celebraba tradiciones sin saber su significado. Era ignorante. Dios manifestó su amor de una manera palpable. ¿Cómo? A través de la encarnación. Y yo por muchos años anhelaba, esperaba que llegara la Navidad. No tenía la menor idea del por qué. Yo anhelaba que llegara la Navidad. ¿Por qué? Porque era tiempo de pachanga. Era tiempo donde yo me iba para México, había fiesta, había bailes en la calle, cerraban las calles y a bailar, a tomar. Mi mamá me decía, ¿te vas de pata de perro? Sí, ya me voy de pata de perro. Y llegaba la Navidad, lucecitas, mucha comida, mucha tomadera. Pero ¿cuál era el significado? La encarnación, de que Dios amó a la humanidad y envió a su Hijo y se vistió de piel y bajó a esta tierra para vivir la vida que tú y yo jamás podremos vivir. Él vivió una vida perfecta por ti y por mí. Y después de vivir esa vida perfecta, voluntariamente sube a una cruz y se deja matar. Él cargó sobre sus hombros toda tu maldad, todo tu pecado. Todo el mal que tú reconoces que has hecho y tal vez el que no reconoces y tal vez el que justificas, Él lo cargó. Y la ira del Padre descendió sobre Él y murió, derramó su sangre por ti, para que a través de su sangre tú fueses limpiado, redimido. ¿Sí? Redención. Y porque fuiste redimido, ahora eres justificado ante Dios el Padre. Esa palabra justificación es una palabra tan gloriosa y muchas personas no la entienden. Esa palabra justificación significa de que recuerda desde este momento hasta que puedas recordar tu infancia, recuerda todo el mal que tú has hecho. Todo el mal. Tus infidelidades, tus fornicaciones, tus adulterios. Hay personas aquí tal vez que le han tomado la vida a otras personas. Tus robos, tus mentiras, tus borracheras. Tal vez te has metido en el oculto. O sea, recuerda todo lo que hiciste. Jesús pagó todo eso en la cruz. Y lo paga todo en la cruz y ahora tú en Cristo eres justificado. Eso significa de que a través de su vida, su muerte y su resurrección, ahora el Padre te ve justificado, te ve como si jamás hubieses pecado. Imagínate. Es lo que significa esa palabra. Entiéndelo, si tú eres cristiano, Dios te ve como si jamás hubieses pecado. Entonces, ¿por qué siempre vivimos en condenación? ¿Por qué siempre nos dejamos condenar por el enemigo, por la gente que nos dice, no es que tú, es que mira aquello? Y nos quieren jalar al pasado. El pasado ya lo pagó Cristo, ya lo redimió. Ahora, el día de hoy, tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué vives en el pasado concerniente a lo que la gente dice de ti cuando Dios tiene una nueva identidad? Y entonces, la Navidad es la encarnación. Cristo se hizo hombre con el propósito de, repito, de vivir tu vida, morir por tu pecado, resucitar para darte una esperanza más allá de esta vida. Y después llega la Pascua, la Cuaresma, ¿no? Y unas ondas bien raras, ¿no? Ni voy a meterme ahí. Y celebrábamos la Pascua, la Cuaresma y, híjole, sin saber el por qué, ¿no? De que Jesús dijo que iba a morir, pero también dijo que iba a resucitar y resucitó.
Y porque resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Y entonces, me encanta porque esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo. Y solo quiero recalcar lo que la palabra de Dios dice. Y aquí Pablo, a los cretenses, quiero que quede esto claro. Dice, Jesús nos salvó. Esto no tiene nada que ver contigo. Esto no tiene nada que ver con Capilla Calvario. Y tiene todo que ver con Jesús. Jesús te salvó. Ahí no le tienes que agregar nada. No, pero es que pastor, yo tengo que hacer eso. No. Si tú le agregas, estás despreciando la muerte de Jesús. Y hay muchas iglesias que hacen eso. Jesús te salvó. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Misericordia, recuerda esto, misericordia significa lo siguiente. Esta es la forma que yo he aprendido. Esto me lo enseñó el pastor Quique, ¿no? Misericordia, velo de esta manera. Cuando Dios es misericordioso contigo, Él no te da lo que te mereces. Yo sé bien lo que yo era. Yo merecía el infierno. Pero porque Dios fue misericordioso, no me dio el infierno. Me dio su gracia. Y gracia significa de que Dios te da lo que no mereces. Me dio a su Hijo, me dio vida, me dio perdón de sus pecados, me dio una nueva identidad, Y puedo continuar. Me dio propósito. Una de las peores cosas que una persona puede vivir toda una vida sin propósito, sin paz, sin identidad. La única identidad que tú tienes es la que te da el mundo o la que te da tu familia. El entorno en el cual creces, allí tú creas tu propia identidad y es lo peor. Pero llegas a la palabra de Dios y Dios te da una nueva identidad, un nuevo propósito. Ya tienes propósito para qué vivir. Si no tienes propósito, si no tienes identidad, vas a ser como el pueblo de Israel. Solamente vas a estar dando vueltas en este mundo. Y eso es bien cansado. Pero cuando te conectas con Dios, Él te enseña su propósito, su voluntad. Entiendes y puedes ver tu nueva identidad en Cristo y ahora jalas bien chido con Dios. Y entonces aquí vemos que está claro esto. Nuestra salvación no fue por obras de justicia que tú o yo hubiésemos hecho. Hermanos, ya vimos este panorama triste en el cual tú y yo vivíamos. Pintamos esta foto horrible de lo que éramos en Cristo. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras propias lujurias, deleites, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciendo a todo mundo, muertos en nuestros delitos y pecados y sin esperanza, pero Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ti, no es de mí, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Pablo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Esto Dios ya lo tenía planificado antes de que tú existieras, antes de que tus padres se juntaran, antes de que tus padres existieran, antes que tus abuelos existieran. Tú ya existías en la mente de Dios y Él tenía un propósito para ti. Y a veces no entiendo esto, pero lo puedo ver en la palabra de Dios. Dios nos salva por su misericordia, por su bondad, porque es un Dios generoso. La salvación es un regalo de Dios. La salvación tiene su origen en Dios. Nació del corazón de Dios. Y tú puedes regresar hasta el principio, Génesis 3:15, y ahí vas a ver el propósito de Dios. Porque nosotros los seres humanos somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Tú le puedes echar ganas como todo buen mexicano, pero no te vas a poder salvar. Vas a tronar. Te vas a frustrar. Los que ya han sido parte de iglesias que constantemente te están dando golpizas con Biblia, de que tienes que hacer esto, te tienes que vestir así, tienes que dar, y puras exigencias, eso es enfadoso y
y tarde que temprano vas a tronar y vas a dejar de ir. ¿Por qué? Porque eso no es una foto clara del Evangelio. El Evangelio no es hacer, el Evangelio es ya está hecho. Cristo ya hizo todo para darte salvación, ahora tú caminas en lo establecido por Dios, en esa salvación que Él te ha dado simplemente por gracia. Es por misericordia. Dios nos salvó por su misericordia, no lo merecíamos. Dice aquí Pablo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, tú tienes que nacer de nuevo. Y si tú estás aquí en esta noche y no has nacido de nuevo, este es el momento para nacer de nuevo. Y termino con esto. Entienden, no hay nada que tú puedes hacer para ganarte la salvación. No hay nada. Y tal vez tú estás aquí y tienes una mentalidad de, no, es que yo soy bueno. Déjame decirte la neta, eres bueno para nada. La palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno bueno. Todos han pecado y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Si tú no entiendes eso, tú no vas a poder ver la verdad de la palabra de Dios. Y no vas a poder ver la necesidad que hay de ti, en ti, concerniente a salvación y el perdón de tus pecados. Siempre vas a pensar que eres una persona buena. No eres buena. Y porque no eres buena, necesitas salvación. Un solo pecado te va a separar de Dios. Un solo pecado. Y sabes, tal vez no eras el miserable que yo era, pero eso no importa. Porque un solo pecado te va a separar de Dios. Esto no funciona con báscula. Sí, Nietzsche, ¿te acuerdas lo de la báscula? Sí, Nietzsche me enseñó tantas cosas. Sí, hay personas que viven de esta manera. Piensan que en el cielo va a haber una báscula. Y que ahí vas a llegar y que Diosito, y usan la palabra Diosito, ¿no? Que Diosito va a pesar las cosas buenas que hiciste y las malas. Y muchos dicen, no, es que las cosas buenas que yo he hecho son mucho más que las malas. O sea, no juegues. Sí. Por naturaleza eres mentiroso y te vas a autoengañar. Pero sí tienen esa mentalidad de que van a llegar al cielo y se les va a pesar ahí, ok. Y que Dios va a estar poniendo ahí, no, bueno, malo, bueno. Y que al final va a pesar más lo bueno que hicieron que lo malo. No. Dios va a decir, ¿mentiste? Sí, órale. ¿Robaste? Para los hombres que están aquí, porque hay muchos que dicen, híjole, ya se nos fue el tiempo. Vamos a regresar a esto. No, vamos a regresar a esto. Hay personas que quieren, y tengo que decir esto, ¿no? Porque hay personas que son fariseas y piensan que son personas buenas, ¿no? Y entonces son religiosas. Y piensan, y se han autoengañado y piensan que son personas buenas. Y hay personas que dicen, yo jamás he cometido adulterio. Yo jamás he cometido fornicación. Tal vez tú estás aquí y tal vez nunca te has acostado físicamente en una cama con otra mujer o con otro hombre que no es tu esposo, que no es tu esposa. Pero si lo has pensado, ya lo hiciste y eres culpable. Eso lo dice Cristo. Si tú te has enojado contra tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, y has deseado mal hacia ellos, ya los mataste. Eso te condena. Y entonces necesitamos un Salvador. Y entonces tú tal vez piensas que eres una persona buena, religiosa. Jesús le dijo posiblemente a una de las personas más religiosas en todo Israel, a Nicodemo. Le dijo, de cierto, si tú no naces de nuevo, no puedes heredar el reino de Dios. Esto no se trata de religión, de la iglesia a la cual tú vas. Es que yo voy con aquel pastor, es que yo voy con este pastor, es que yo voy a esta iglesia, yo voy a esta denominación, es que yo hago esto, es que yo... No. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El remedio para eso, el remedio para la muerte, el remedio para el pecado es Cristo. Yo te invito en esta noche que te rindas. No le des vuelta a esta situación. Deja de justificar el por qué no te rindes completamente a Dios. Y dale la oportunidad. Pídele perdón.
Confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu mal, de tu pecado, de todo lo que se nos mencionó aquí y simplemente dile, Jesús, aquí estoy, me rindo a ti. Creo de que viviste la vida que jamás podré vivir, una vida perfecta, de que moriste en la cruz por mi maldad, por todo lo que yo he vivido en mis 30, 40, 50, 60 años. Te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero caminar el resto de mi vida contigo hasta que tú regreses por mí. Yo no estoy aquí para manipularte. Una de dos, ¿crees esto o no? Porque como les dije a los que llegan el miércoles allá a la casa, si tú estás aquí y dices que yo creo en Dios, eso no es suficiente. Si tú dices yo creo en Dios y voy a vivir mi vida a mi manera, entonces por definición eres un demonio. Porque los demonios creen en Dios y dice la palabra es que hasta tiemblan, pero no se arrepienten. Y así hay muchas personas viviendo su vida a su manera, de acuerdo a sus deleites, y no se rinden a Dios. Dios te extiende la mano y te dice, aquí estoy, yo soy tu Salvador. A mí no me importa lo que hiciste en el pasado, aquí estoy para perdonarte. Mi sangre cubre multitud de pecados. Ya depende de ti, si le quieres dar tu vida a Jesús. Y entonces, por favor, no te vayas en esta noche sin hacer eso. Si es algo que no has hecho, si tú no has nacido de nuevo, por favor, hazlo en esta noche. Yo no quiero manipular a nadie. Yo no quiero que personas por cuestión de emoción hagan una oración, que la repitan cuando simplemente es esa emoción que les están haciendo en su corazón. Yo quiero que esto sea genuino. Yo quiero que esto salga de un corazón arrepentido, de un corazón que ya está cansado de vivir una vida que no le trae satisfacción. Créeme que Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede romper todas las cadenas que hay en tu vida, en tu matrimonio, cadenas de vicio, de drogadicción, de pornografía, de adulterio. Él puede romper todo eso. Y lo único que te pide es que le rindas tu vida, que te arrepientas, que le pidas perdón y que lo sigas. Que ya no sigas tu vieja manera de vivir, que lo sigas a Él, que camines en la luz. No andes con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Que te agarres de Jesús y Señor, te quiero seguir el resto de mi vida. Si estás aquí en esta tarde, en esta noche y quieres tomar ese paso de fe, pedirle perdón a Dios. Dile, Señor, me arrepiento de todo mi pecado. Ya estoy cansado de mi vana manera de vivir. Estoy cansado de el daño que me estoy causando, el daño que le estoy causando a mi familia, a mi matrimonio. Estoy consciente que yo no puedo en mis propias fuerzas. Señor, perdóname. Me arrepiento de todo mi pecado, toda mi maldad, todos mis vicios, mentiras, rebeldía. Los traigo delante de la cruz, tu cruz, donde tú moriste por ellos. Te pido que me laves, que me limpies, que me purifiques con tu preciosa sangre. Y en esta tarde me quiero rendir a ti. Trae libertad a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Trae salvación. Hazme tu hijo. Te lo pido en tu nombre. Amén.